Vamos a recibir ahora con mucho gusto, como siempre, aquí en estudios y en vivo, al doctor Leonardo Costa, defensor, entre otras actividades que tiene, desde luego, de algunos de los inversiones de Conexión Ganadera. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días a usted y a la audiencia y muchas gracias por la invitación. ¿A cuántos estás representando en la defensa? 580 personas. 580 personas. Antes de empezar la entrevista decíamos, ese es un número que puede llegar a ser sumamente relevante. Son 580 afectados por una estafa que se considera ya a esta altura histórica, pero son 580 historias también. Totalmente, cada una de esas personas tiene su propia historia, cada una tiene sus propias, diría yo que dramas y decepciones. Van de montos chicos, y cuando uno dice montos chicos a montos grandes, quiero relativizar, porque para cada persona el monto no es chico, es todo lo que tenía. O sea, una vez se habla de plata y se olvida de ese detalle que no es menor. Porque de pronto hay gente que tiene $20.000 y uno dice, bueno, $20.000, pero eso son todos los $20.000 que tenía. Totalmente. Entonces, para esa persona eso es mucha plata. Y de eso hay historias increíbles, de gente que toda la vida ahorró y en un momento después del 2002 con la situación de los bancos creyó que este era un producto financiero o un producto de inversión sólido y que de alguna manera podía confiar en eso, y fue dejando sus ahorros ahí, ahorros que eran ahorros del trabajo. Hay una anécdota que fue muy muy clara. Cuando nosotros empezamos a citar a la gente a que viniera a firmar, por allá por febrero creo que fue, para que viniera a firmar la denuncia penal y la declaración de concurso, caía mucha gente permanentemente, y viene una persona del interior y llega a Tres Cruces y pide el taxi para ir al estudio. Entonces le dice al taxista, voy a ir a Schroeder 6537, que me queda el estudio, y le dice, sí, ya sé dónde va por un Costa. Sí, yo también quedé. O sea, el individuo ese día había hecho como 3 o 4 viajes llevando gente que venía del interior. Me lo contó la inversora, que me dice, me pasó tal cosa, y después buscamos y el nombre del taxista estaba. Claro. Y después otras personas que de pronto vendieron la casa, y dijeron, todo esto acá, que va a ser el ahorro y la jubilación de nuestra vida, con esto vamos a invertir, a sobrevivir. O sea, hubo gente que confió, con el diario del lunes quizá equivocadamente, pero no importa, porque en realidad todo el sistema de propaganda, que el fiscal incluso en el pedido de formalización habla de eso, ¿no? Claro. Es decir, desde las propagandas de engorde su ganado, sus ahorros, etcétera, formaban parte de todo ese estratagema. Después otras personas que con discapacidades que con eso compraban remedios. O sea, cuando vos me dijiste cuando empezábamos antes de la entrevista, me dice, hay que ponerle cara a esto. Bueno, los rostros de esto es eso. Y para los que no están en esto, dice, bueno, esto en definitiva, en ahorros privados, esto era un negocio privado, sí que lo era, pero mucha de esta gente no son grandes y gente con grandes fortunas. Son gente de clase media, que fue haciendo de esto una forma de ahorro y acumulación, que confiaron incluso algunos que en diciembre y en enero renovaron sus contratos con esta gente. O sea, que era tal la apariencia de solidez que daba el mecanismo de inversión, que la gente seguía confiando. Claro. Después otras historias que digo, que también nuevamente el fiscal en el pedido de formalización lo dice, había listas de espera. Entonces vos decías, bueno, yo tengo para poner, y voy a poner un ejemplo de un inversor que fue lo que pasó. Dijo, yo tengo $100.000, le respondieron, no, ahora no hay lugar, porque hay lista de espera. Entonces el individuo dijo, bueno, pero si yo pusiera más, ¿cuánto más? X. Bueno, ahí sí. O sea, la lista de espera era como una especie de señuelo, claro, para decir, mirá que esto acá está sobrevendido, ¿no? Es decir, no, es una oferta limitada la que hay, por tanto, o entrás o perdés.
Doctor, respecto a ese punto, y considerando eso que acabas de mencionar, lo del diario del lunes, que hoy es muy fácil para todos opinar del asunto, sí. Estamos todos tentados a decir, no, claro, lo que pasa que fíjate que cómo van a pagar este tipo de interés en un negocio tan variable como el ganadero, en fin, sí, ahora somos todos expertos. Pero ¿cuánto del sistema estuvo en una zona gris que le permitió a esta gente actuar de esta forma? Y casi todo, desde la denuncia que se hizo en el año 2018 al Banco Central, a las intervenciones que hizo el Banco Central pidiendo los documentos y los contratos, no solo en Conexión Ganadera, en alguno otro de los fondos pasó lo mismo, a lo que sucedió en el 2024, si uno mira las respuestas que dio el Central, hemos analizado los contratos, en fin, incluso la DGI, hay una consulta de la DGI que se le pregunta por estas inversiones y dice, en la medida que sean inversiones en ganado, no generan rentas aplicables al IRPF. O sea, si vos mirabas todo eso, y a eso además le agregabas esa publicidad, esa anuencia, si querés, social que había y también institucional, bueno, no era tan difícil caer en esto. Porque, es más, mucha gente decía, no, pero Basso es sólido como una roca, o sea, esto es diferente al resto. O sea, la realidad es que era muy tentador caer en esto. Incluso cuando vemos entre los inversores, y eso lo hablábamos los otros días con los colegas que estábamos por parte de las víctimas, ¿no? Muchos de ellos decían, pero era típicamente clase media, muchos profesionales, empresarios pequeños, no había el gran terrateniente que ponían esto, porque ese la tiene propia en su campo. Sí. Entonces vos veías, y si le agregás todavía la última parte del estratagema, que era Stradivarius, era del campo al plato, creo que le decían, y la verdad que el producto de Stradivarius era un muy buen producto, desde el punto de vista de carne, era de muy buena calidad. Y bueno, vos veías toda esa cadena, de esa integración que había, y sí, ¿por qué no? Claro. Entrabas incluso para los que tenían ganado, entrabas al DICOS y figuraban que las vacas estaban. Bueno, ese es un punto. Ese es un punto, ¿no? Porque en definitiva el SNIC, que es el sistema donde se identificación de las caravanas, lo que la gente llama las caravanas, y bueno, decía que yo había invertido en 40 vacas y las 40 vacas estaban. Por eso te decía que hay un sistema que también se vio perforado, ¿no? Pero vos sabés que es un sistema muy uruguayo, que es, vos creás, yo lo he dicho acá contigo ya más de una vez, vos creás un mecanismo que formalmente está todo bien, y sin embargo después, como no hay supervisión efectiva, si yo digo, mirá, acá están las 40 vacas y reafirmo y afirmo que están las 40 vacas, pero después nadie va a controlar si están esas 40 vacas. Está. Mirá, el otro día una inversora contaba que, lo ha dicho públicamente, lo dijo en un programa de televisión los otros días, que ella fue con un dron a un campo en Artigas para ver si la cantidad de animales que decían que ella tenía estaban. Y claro, ella tenía 80 vacas en un campo que teóricamente debía haber 1500. Y había 80 vacas. Ahora, si eran las de ella o no, nadie sabe. Sí. En el allanamiento se encontraron cientos de caravanas que no estaban, que estaban adquiridas, pero no estaban imputadas a nada. Claro. Te consulté hace unos días respecto al riesgo de la impunidad. ¿Hoy cómo lo ves? Bueno, yo creo que los otros días la audiencia de formalización es un paso importante adelante contra la impunidad. El pedido de formalización es un pedido sólido, especialmente respecto de Carrasco, en donde agrega la estafa al lavado de dinero. Nosotros habíamos sido de los primeros que habíamos dicho acá hay lavado de dinero. Por supuesto que después el fiscal con la prueba de la investigación que hizo a través de la información de la Senaclaf encontró mucho más de lo que nosotros creíamos, que fueron todas las compras de bienes muebles e inmuebles con dineros provenientes de acá. Respecto de Yudikov y de Cabral, a nosotros nos hubiera gustado más, pero también el fiscal fue muy claro en decir este es solo el inicio, necesito investigar más, necesito más pruebas para llegar eventualmente a una acusación más adelante que sea sólida,
partiendo de la base que los abogados defensores dijeron ambos que quieren ir a juicio. Entonces, si yo como fiscal ya de antemano me paro en que mis contrapartes, en este caso los abogados de los imputados, van a ir a juicio, yo tengo que hacer una acusación con la solidez probatoria suficiente como para poder ganar ese juicio. Claro. Entonces, para terminar una cosa, sí. Yo creo que hoy, y me lo hicieron saber más de un inversor, la gente está con el optimismo de que no hubo, por lo menos prima facie, impunidad. Claro, esa es una primera, digamos, posición optimista, ¿no? Decir, bueno, al menos esto no fue en vano, porque acá también hay recursos, hay energía, hay cuestiones emocionales que no pueden medirse, porque todos estos procesos demandan una cuestión enorme, desde adentro enorme, ¿no? Y después viene la otra pregunta. Sí, fantástico. Ahora, ¿voy a recuperar? ¿Cuánto de eso voy a recuperar? Bueno, a ver, todavía es prematuro, lamentablemente, para saber cuánto, porque no sabemos cuánto fueron los créditos que se verificaron. ¿Cuánto y en cuánto tiempo? Y en cuánto tiempo. Lo importante, porque el pedido de formalización de los otros días fue también con medidas cautelares sobre bienes. Se embargaron bienes específicamente, que fueron muchos de los campos y inmuebles que la gente afectada denunciaba y nos denunciaba, decir, mirá que hay un campo en Menafra que pasó tal cosa. El trabajo que hizo la gente, Daniel, los afectados, es increíble. Los abogados, lo que hicimos fue recabar la información que nos daban los clientes. Permanentemente recibíamos, y voy a hablar creo por todos los colegas, mirá que ahí pasa en tal lado, me dijeron que en tal lado tal otra, que tal cosa. O sea, los grandes colaboradores de este caso fueron los propios afectados. Hay gente que, como bien tú decís, está dejando emocionalmente la vida en esto. Claro. También hay gente que nosotros tenemos 2 o 3 casos de gente que firmó, que pagó los honorarios y a los 2 días nos llamó para decir, ¿sabes qué? Voy a retirar la firma y me devuelven lo que les pagué porque no estoy en condiciones emocionales de seguir con este tema. Obviamente que se le devolvió, etcétera, pero quiero decir, hubo gente que trató de decir, yo voy a dar la pelea, claro, y es legítimo, y hubo gente que dijo, yo la verdad que con este tema no puedo. Neco, a propósito de la acción de la defensa, uno asume que debe haber cierta cohesión en los profesionales que están representando a las personas, a los inversores afectados. Pero también, como en la vida misma, o con nuestra propia filosofía de vida, estaremos aquellos que decimos, vos rescatame lo mío, que la verdad los demás que se revuelvan, o no. ¿Cómo funciona eso? A ver, yo por supuesto no puedo meterme en lo que está haciendo las defensas, porque primero sería un atrevimiento y segundo, no sé a ciencia cierta. Te voy a decir lo que pasó los otros días, porque eso puede en la audiencia. Eso puede llegar a generar como un flanco también. Exactamente. Yo te voy a decir lo que pasó lo que yo vi los otros días en la audiencia. Las dos defensas terminaron consintiendo el pedido fiscal. En el caso de la defensa de Carrasco y Yudikov, el consentimiento fue, precedido sí de una defensa oral sólida como la que suele hacer Barrera, pero terminó consintiendo y la jueza dice, bueno, todos estamos consintiendo. Si bien el alegato que hizo Invoce fue básicamente, en algunos casos, de que el sistema del nuevo código no pedía libertad y no prisión, estos son medidas cautelares, en fin, y por otro lado también hizo un alegato en cuanto a él fue víctima de agravios en la entrada y bueno, de alguna manera él hizo un descargo al respecto, que en ese sentido también la solidaridad, porque yo creo que los abogados defensores no tienen que ver con el eventual delito que pudo haber cometido su defendido, hace su trabajo. Y por otro lado, cuando uno vio la defensa de Cabral, a cargo de don Ángelo Isazón, cuestionó bastante tanto la medida de la formalización, por un lado, y también la medida cautelar. Recurrió, la jueza ratificó y ellos no apelaron. Entonces, aparentemente, y esto es un aparentemente nomás, porque hay que ver después cómo se despliegan las
las estrategias procesales, legítimas cualquiera de ellas, me da la impresión de que no cada cual va a ir por su lado. Es la impresión que uno tiene. Porque cuando uno vio el alegato, o la defensa que hizo, la defensa de Cabral, era, acá no hay estafa porque no hay una actitud propia del delito, hay una tipicidad. O sea que me parece que van a ir por ahí. En el caso de Barrera y la defensa, no mostró las patas de la sota, pero conociendo la solidez técnica de él, va a ir también por un lado. Eso es reitero, no es algo que esté diciendo que va a ser así, porque no lo sé, no me corresponde por otra parte, sí lo que vi en la audiencia, ¿no? Claro. Y ahí, de pronto insisto con esa pregunta, porque qué difícil debe ser también administrar las expectativas es muy difícil de los inversores afectados. Mira, es muy difícil, y también el tiempo gentilhombre. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie renunció, nadie bajó los brazos, pero el nivel natural de ansiedad y de preocupación de los primeros días de febrero, si bien la gente sigue muy activa y atenta, no es el mismo de ahora. ¿Qué quiero decir con esto? No que quiere decir que la gente se conformó, porque no se conformó y no se va a conformar nunca con esto, pero sí la gente va administrando los tiempos. Claro. Es muy difícil administrar la ansiedad y las necesidades de cada uno de los inversores. Y los tiempos. ¿Cuánto tiempo más? Claro, porque lo peor en todo esto es cuando, como en cualquier situación humana, es cuando tú no sabes dónde está el fin. Claro. Esto es como una enfermedad, decir, no, mirá que en 3 meses va a estar curado. No, yo acá el proceso es largo y lo peor es que no sabes qué tiempo tiene. Uh-huh. Nosotros por eso lo que hemos hecho es tratar de, primero, no generar falsas expectativas, no decir acá se va a recuperar un tanto por ciento, porque no lo sabemos. Y segundo, también decir, miren que este es un proceso que no va a ser de un día para otro, porque por otra parte, seguramente, como hay intereses entre los inversores que pueden ser contrapuestos en algún punto, el que tiene ganado, el que no tiene ganado, eso puede dar lugar a recursos, entre otras cosas. Por eso lo que está haciendo, a mi juicio, Chavatone, que es el síndico, es algo razonable. Vamos a tratar de vender para no seguir gastando, que el dinero quede en el banco de manera tal de que cuando se sepa quién corresponde y cómo corresponde, se pueda pagar y ver en qué condiciones. Lo importante es que más allá de los bienes que están hoy por hoy en el concurso, acá hay embargos específicos sobre bienes que fueron comprados con dineros de los inversores. Y eso creo que es un gran paso. Es un gran paso, porque también te pueden decir, sí, pasa que a escala es muy poco lo que puede llegar a representar esto en relación a la gran estafa. Sin duda que esto acá, fíjate, si fueran 16 millones de dólares y se vendiera 16 millones de dólares, todo eso no llega ni al 10%. Ahora bien, como muchos también inversores nos han dicho, por lo menos sabemos que estos bienes van a estar. Porque también la gente tenía el temor, y que por suerte no se dio, de que eventualmente estos bienes se pudieran haber vendido. Era muy difícil porque había un embargo genérico uh-huh. en el concurso, pero no nos olvidemos que es probable, y todavía no lo sabemos, lo que sabemos ciertamente es que cuando muere Basso allá en noviembre, fines de noviembre del 2024, dicho en la audiencia de testigos que en fiscalía, las 3 partes sobrevivientes, en este caso es Cabral, Yudicob y Carrasco, dijeron, tenemos un desfasaje financiero. O sea, ellos ahí ya tenían la noción de que las cosas no eran tan claras y iban tan bien como se decía. Entonces, en ese periodo se pudo haber vendido algo. Claro. Aparentemente no se vendió, aparentemente. Uh-huh. También puede quedar la sospecha de que la plata en algún lado está. Sin duda. ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas de la defensa para tratar de conocer? Vos decías hoy más temprano, es impresionante cómo ha colaborado la gente. De hecho, mucho de esto que se plantea ahora como cierto resarcimiento es probable que haya surgido como consecuencia de las propias denuncias de la gente.
pero hay mucha plata todavía. Bueno, lo que pasa es que primero eso es lo que está la Fiscalía investigando, sabiendo si efectivamente han habido transferencias al exterior, en qué condiciones, en cantidades, si existen saldos remanentes en alguna cuenta que fue. Yo lamentablemente no soy muy optimista de que eso suceda, porque cuando uno ve todo el mecanismo de gastos que había acá y de cómo se administraba, salvo estos dineros que fueron a comprar bienes que están ya detectados, parece poco probable de que exista dinero en entidades bancarias del exterior. Tú fíjate que una inversión en la marca Stradivarius fueron $4 millones entre publicidad y otras cosas más. Todo ese dinero que se gastó es intangible y no está más, porque la marca Stradivarius hoy vale 0. Los créditos que se dieron a los frigoríficos Casablanca por $30 millones, o a Bamidal por unos cuantos millones de dólares, no está claro todavía el número. Nuevamente, supongamos que fueran 10, y simplemente es una hipótesis, no estoy afirmándolo. Hay $40 millones que son créditos de 2 empresas que están concursadas. O sea que eso es muy poco probable, a menos que las empresas empiecen a funcionar y establezcan un plan de pago, cosa que parece dudoso, que se pueda recuperar algo de eso. Es más, quienes tienen prioridad ahí son los propios trabajadores de los frigoríficos en cuanto a créditos laborales. Claro. Ya en el cierre, porque tenés otros compromisos, vamos a seguir hablando de estos temas más adelante probablemente, hay un aspecto que tiene que ver con el comienzo de la entrevista. ¿Cuán fortalecido debería salir el sistema para que no haya un conexión 2 con él, ¿no? Bueno, yo creo que este gobierno, por lo pronto, el presidente del Banco Central, una persona con una solidez técnica y conceptual muy grande, dijo, vamos a modificar la Carta Orgánica para que todos estos mecanismos de cualquier tipo, no solo en ganado, de captación de ahorro, sean regulados. Eso es un gran paso, porque si hay regulación, no quiere decir que las cosas no sucedan, porque han habido empresas que fueron reguladas y supervisadas que también tuvieron problemas. Pero se acota el margen de error y sobre todo se le agrega a la administración de todo esto gobierno corporativo, es decir, contraposición de intereses. Yo creo que es un gran paso si eso sucede. El otro gran paso, a mi juicio, que también está, es la claridad en el proyecto de ley de lavado de dinero, donde se dice específicamente estos son sujetos obligados por si cabía alguna duda. Claro. Y el tercer punto que yo quiero marcar como también relevante es que me parece que para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca esto es todo un gran desafío de fortalecimiento del SNIC, de los DICOSES, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el valor estratégico que tenía todo el sistema de trazabilidad en cuanto al aumento del valor en la carne y la seguridad del consumidor final, de dónde había nacido la vaca, el famoso Uruguay natural, o aquel Valle cuando decía la vaca les gana, sí, necesita salir fortalecido para que eventualmente compradores del exterior digan efectivamente esta vaca nació en tal lugar, en el departamento tal, en tal padrón y llegó al frigorífico tal. Sí, sí. Eso es muy importante y ojalá que de esta catástrofe de inversión que se llama Conexión Ganadera surjan cosas para que no se vuelvan a repetir. Sí, porque tampoco podemos andar después con un dron controlando lo que... No, claro. Muchas gracias, Neco. Te voy a invitar porque luego de la pausa vamos a escuchar un tramo de una entrevista que le hice a Ricardo Gil Iribarne, sí, claro, que ahora está asesorando al Poder Ejecutivo en el tema de lavado. Y simplemente me lo dejas como título y lo desarrollamos más adelante, porque sos una persona además muy vinculada al deporte. Dice Gil Iribarne, lo vamos a escuchar en un ratito, atención, cuidado con el fútbol. Sí, sí. Cuidado con el fútbol. ¿Vos vas en esa misma línea? Sí, claro. Y voy a hacer una generalización porque no todas son iguales, pero las sociedades anónimas deportivas son un sector de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en definitiva son controladas por muy pocos, detentan derechos económicos derivados de los derechos deportivos que pueden valer mucho y que pueden ser fruto de dineros con origen no legítimo. Hace poco surgió en la prensa una investigación que se está haciendo sobre Boston River. Bueno, yo no voy a llegar a una conclusión final porque no conozco la investigación,
Pero el hecho de que existe una investigación da cuenta de que es un sector de alto riesgo para el lavado de activos. Sí. Y te dije la SAD, lo que no quiere decir que los clubes no lo sean. Claro, por supuesto. Pero es mucho más difícil porque los clubes, como hay oposición, hay gobierno, hay balances, hay asamblea, hay mayores controles. Claro. Después estaba el otro asunto está todo bien, podés legislar. Imaginemos que se pone foco en eso, se legisla o se ordena o se regula, en fin. El asunto después es cómo se controla. Y bueno, ahí yo creo que el gran desafío que tiene la Senaclaf es controlar supervisando in situ, yendo a los lugares. Hay casos extrañísimos en el fútbol y hay otros que están bien, o sea, no quiero generalizar, pero hay instituciones deportivas que fueron transformadas en SAD, en donde el inversor tiene un caso de lavado de activos en otro país. Entonces vos decís, y después dicen, claro, nadie le abre cuenta bancaria, porque el Banco República dice, yo no le voy a abrir cuenta bancaria. ¿Y cómo hacen todas las transferencias de dinero? ¿Lo mueven en efectivo? ¿Cómo es? Entonces cuando los mecanismos son de esa magnitud, y además son de esa magnitud y con pocos controles, el riesgo es enorme. Y además, cuando el mecanismo de la SAD está siendo se propende a las mismas por la propia institución AUF, dice, bueno, ¿por qué no nos transformamos todo acá? Entonces yo no estoy acusando a eso, porque en definitiva son políticas deportivas. Lo que quiero decir es un sector de riesgo, es un sector que requiere control. Muchas gracias. Por favor.